Salud. 7:05, Felipe. Haciendo aquí cuentas, hay al menos 2 generales de la República que estuvieron en la campaña del presidente Petro y que luego fueron reintegrados por el propio presidente. No solamente es el general Juan Miguel Huertas quien está hoy en el ojo del huracán, también recuerdo al general William René Salamanca, director de la Policía Nacional hasta hace algunos meses. Claro, pero además es que esto no lo mire de lado. Es que hay que mirar cuántos generales sacó del ejército el presidente Petro en su primer año de gobierno. ¿Y por qué lo sacó? ¿Y por qué reintegró a Huertas? Esto es un rompecabezas bastante complicado de armar, ¿no? Todavía hay muchas preguntas en el aire, Héctor. Lo sacó en muchos casos, seguramente, digo yo, por razones políticas, sin duda. Porque evidentemente el presidente de la República tenía, en algunos casos, en mi opinión, con razón, algo de desconfianza en algunos oficiales de la Fuerza Pública colombiana, porque evidentemente los miembros de la Fuerza Pública, antes de la llegada del gobierno del presidente Petro, pues habían tomado partido, digamos, en contra suya. Bueno, ahí está el general Zapateiro y el general que fue director de la policía, que después fue candidato a la alcaldía de Bogotá, que era el director nacional de la policía. Los dos inmediatamente dejaron sus cargos. El general Jorge Luis Vargas Valencia, director de la policía. El general Vargas, exacto, se me olvidaba ese nombre. Los dos inmediatamente dejaron sus cargos, dejaron conocer sus opiniones personales y políticas que eran absolutamente contrarias al presidente Petro. Y pues obviamente eso debería generar pues un grado de desconfianza que es el que yo creo que terminó afectando, porque sí creo que afectó a la fuerza pública, especialmente en materia de inteligencia. El desmantelamiento de generales, de oficiales, se hizo especialmente en las áreas de inteligencia porque el presidente Petro consideraba que por esas posturas políticas del general Zapateiro en particular, pues estaba muy influida la fuerza pública colombiana en su contra, y que había entonces unos oficiales pues que tenían una postura prácticamente de oposición al gobierno, y seguramente por esa razón decidió pues darlos de baja de las fuerzas. Esa me parece que es una primera explicación. Yo creo que efectivamente hay una contaminación política lamentable de la fuerza pública colombiana que se dio en el gobierno del presidente Duque, que se expresa y se ejemplifica y se prueba todos los días con las declaraciones del general Zapateiro. Es que el general Zapateiro era el que tenía el encargo de proteger a ese presidente y a las personas que lo seguían y a sus grupos políticos, pues para que defendieran sus posturas y las promovieran ante los ciudadanos. La única diferencia, Héctor, es que Zapateiro no regresó al servicio activo. Es verdad, claro, es verdad. Aquí hay un elemento adicional, pero no quiere decir que en el primero no haya una cosa que uno diga, uy, esto francamente, pensar que este señor era el comandante de la Fuerza Pública de Colombia y que era el que tenía que darle garantías a todos y tenía semejantes posturas tan extremas, pues bueno, ahora, en relación con el regreso, pues a mí me parece también una cosa reprochable. Por supuesto, yo creo que el presidente se equivocó en todo, se equivocó devolviéndolo, se equivocó en las razones por las cuales se le devolvió, se equivocó no habiendo tenido en consideración las razones que lo llevaron a sacarlo, en fin, todo me parece que fue una enorme equivocación y que eso en buena parte nos tiene en la discusión. Que esa puerta giratoria termina siendo nociva. Ya sigo con el debate, con el análisis, todos me están levantando la mano. Antes saludo rápidamente al exministro del Interior, Daniel Palacio. Exministro, buenos días, candidato, ¿cómo está? Muy buenos días, Ricardo. Un saludo muy especial para ti, para toda la mesa de trabajo y para toda la audiencia. Estamos indagando sobre el general Juan Miguel Huertas. ¿Por qué salió en el gobierno Duque? Bueno, Ricardo, un saludo muy especial para todos. Yo creo que el país ha conocido una información supremamente delicada, supremamente preocupante frente al posible relacionamiento de este general con las disidencias de las FARC. En su momento, como lo he venido mencionando, y además debo decir que ayer el presidente de la República
el señor Petro, confirmó que agencias internacionales tenían una información muy, muy preocupante sobre este general. En su momento, para mayo del 2022, se tomó esa decisión de, a través de la discrecionalidad que tiene el presidente, llamar a calificar servicios a este general precisamente porque se había recibido una información por parte de una agencia internacional que de sospechas, de nexos con grupos criminales, y eso generaba una pérdida de confianza, una pérdida de posibilidad de trabajar con ese general, especialmente en la zona donde estaba trabajando. Hay que recordar que el general Huertas se encontraba como comandante de la Fuerza de Tarea Quirón, que tenía pues su teatro de operaciones en la zona de Arauca. Eso llevó pues inmediatamente a la toma de una decisión, pues operaciones, si no ponía también en riesgo el trabajo con agencias de inteligencia que se tenía en ese momento y que se manejaba de manera responsable, como debe ser. La información que ustedes recibieron, doctor Palacios, de esta agencia estadounidense, ¿era creíble en su momento de esa posible vinculación del general Huertas con el ELN? Pues es que lo que pasa es que yo no entiendo cómo un presidente determina a qué desestima y a qué le da validez. Pues un presidente lo que hace es recibir la información por parte de las agencias de inteligencia, que las agencias de inteligencia colombianas la validen, la trabajen, se hagan todos los esfuerzos de contrainteligencia, y en ese sentido lo que vimos era una correlación. Ahí se tomó una decisión que era responsable con el país, que era mirando la seguridad operacional, que era no poniendo en riesgo la vida de nuestros hombres y de nuestras mujeres. Lo que no es entendible es como si el presidente de Colombia, que además lo ha dicho a través de su cuenta de Twitter, tenía información de posibles acciones comprometedoras por parte de este general en ese momento con el ELN, pues que lo considere un candidato para reintegrar, no solamente en el cargo que se encuentra hoy, que es el comando de personal, sino que inclusive lo propusieron para comandante del ejército, inclusive lo tenían para director de inteligencia del Ejército Nacional. Entonces, ¿cómo pasa uno, Ricardo, y audiencia, de un general cuestionado por agencias de inteligencia a reintegrarlo y a darle una posición de responsabilidad como es ser el director de personal del Ejército Nacional, que tiene acceso a información sensible, que tiene acceso a información reservada? Yo creo que el riesgo de poner a nuestros hombres en peligro, de sacrificar la seguridad operacional, debería ser superior a, por cacho, traer a un general que ya había salido mal del Ejército Nacional. Esa es la parte que uno le muestra el criterio del presidente de la República, y pues sencillamente eso muestra que aquí no vale la información de inteligencia, sino el capricho del primer mandatario. Doctor Palacios, le quiero hacer una última pregunta a propósito de la discusión que estamos teniendo aquí en Mañanas Blue. ¿Para usted es asimilable la puerta giratoria que ha utilizado el presidente Petro para reintegrar al servicio activo a generales que estuvieron en su campaña, como el general Huertas y el general Salamanca, a lo que pasó con oficiales que tuvieron mando durante el gobierno del presidente Duque, que luego salieron a hacer política? Caso general Vargas, caso general Zapateiro. Bueno, ahí hay una diferencia gigante, y permíteme, Ricardo, lo primero. En Colombia se han hecho reintegros de oficiales. Usted recordará, por ejemplo, el caso de Teodoro Campo, gobierno Uribe, 2002. Cuando el presidente Uribe lo reintegró en el 2002 y lo nombró director de la Policía Nacional. Quiere decir, esas situaciones se han presentado en una proporción muy pequeña, no como la regla general, sino como la excepción. Hoy lo que estamos viendo es que la regla general es reintegrar a oficiales retirados para integrarlos a la fuerza. Eso en primer sentido antepone un problema grande, Ricardo, y hay que decirlo, y me tomo un momento para explicarlo. Lo primero, este gobierno ha tomado una decisión sistemática de sacar a los oficiales que tienen experiencia dando resultados en contra de los grupos criminales y quienes han tenido experiencia en la comunidad de inteligencia, y ha priorizado el reintegro de oficiales cuestionados, de oficiales que salieron en su momento porque una junta de generales, porque sus mismos colegas consideraron que habían perdido la confianza, que sus hojas de vida no eran suficientes para asumir un generalato. Y en ese sentido planteamos una primera diferencia. Segundo, es muy diferente salir de las fuerzas a dedicarse a hacer política a
salir de las fuerzas, hacer política y regresar nuevamente a la fuerza. ¿Por qué? Porque ahí se presenta una situación en donde se ha perdido esa imparcialidad, donde se ha perdido esa apolítica, esa historia apolítica de la fuerza, en donde no hay una, digamos, cercanía política a un candidato. Aquí la diferencia fue que el general Salamanca en su momento fue una de las fichas claves de campaña, el general Huertas, entre otros generales, recordará usted quienes llegaron a Indumil, a la Superintendencia de Vigilancia, quienes han llegado a diferentes instancias del gobierno Petro, eran generales que estuvieron haciendo campaña. Y en principio yo tengo que decir algo, partamos del punto que inclusive eso no tiene nada malo, Ricardo. Lo que uno no puede reintegrar es a oficiales que salieron cuestionados, a oficiales que hay reportes de inteligencia que le hubieran ahorrado lo que está pasando hoy al país, porque ya había un indicio, ya había una sospecha. Y yo le quiero decir algo, una sospecha de traición a la patria, una sospecha de estar trabajando con el enemigo, de estar pasando información, de estar poniendo en riesgo la seguridad de las operaciones, de estar poniendo en riesgo vidas de nuestros miembros de las fuerzas militares, debería ser suficiente para que un presidente no tome esa decisión. Entonces la pregunta es, ¿por qué Petro toma la decisión de reintegrar a un oficial cuestionado, que él mismo reconoce, tenía información por parte de agencias de inteligencia que le habían dicho, ojo con esa general? ¿No cree usted, Ricardo, que nos estaríamos ahorrando esta situación hoy de ver a un general que está al servicio de las disidencias de las FARC, como lo ha revelado Noticias Caracol? Yo creo que aquí, y vuelvo y lo reitero como lo dije el día de ayer, hay que pedirle al presidente que llame a calificar servicios a este general, porque el riesgo, solamente el riesgo, de que cada minuto que pase este general esté pasando la información a grupos terroristas, está poniendo en riesgo la seguridad operacional y la vida de miles de miembros de nuestro Ejército Nacional, y eso es inaceptable. 7:17, doctor Daniel Palacios, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti.